Buenas tardes, hoy es martes 28 de junio del 2022. Esta es la segunda charla que tenemos sobre este tema tan apasionante que di en llamar Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, hoy espero concluir con el descubrimiento de América y la actuación de Américo Vespucio, que va a ser el hombre en cuyo honor se le dio el nombre a nuestro continente. Comienzo con una breve biografía de Cristóbal Colón, por todos conocido. Nació en Génova, actual Italia, en 1451. Su papá era comerciante y Colón de chico, quizás por vivir en una zona portuaria, se vio atraído por el mar, por la navegación. Llevando mercaderías de su padre, que era un comerciante textil, a Lisboa, se maravilló con ese lugar, con la capital de Portugal, y especialmente porque allí era, digamos así, un poco la meca de la cartografía medieval. Y Colón, vaya uno a saber cómo, se sintió atrapado por el arte de confeccionar mapas. Estuvo un año viviendo en Lisboa, llegó a los 14 años, vuelve a Génova y luego de un corto tiempo retorna a Lisboa y va a permanecer allí muchos años. Entre las razones por las que se queda en la capital portuguesa, es porque se enamora de una chica, Felipa Moniz Perestrelo, cuyo papá era un gran cartógrafo. Él la conoció a través de su padre. Bueno, se casa con esta chica y trabajando con su suegro, que fue el descubridor, era navegante también, navegantes y cartógrafos, en ese momento prácticamente era, el que era navegante era cartógrafo y viceversa, la gran mayoría al menos, y Colón se encuentra con este hombre que había sido, vuelvo a repetir, un gran navegante, y habiendo llegado en una oportunidad a la isla de Madeira, navegó más hacia el oeste y descubrió la isla de Porto Seguro, por lo cual gozaba de gran prestigio en Portugal. A la muerte de su suegro, la gente en esa época sinceramente morían muy jóvenes y por razones muy pueriles, podríamos decir para ahora nosotros. Piensen solamente que clavarse un clavo era contraer el tétano y uno moría. O sea, se vivía un poquitito de casualidad. La cuestión que Colón convoca a su hermano Bartolomé, que también es cartógrafo, y se hacen cargo del negocio que había sido de su suegro, y les va muy bien, sinceramente les va muy bien, siguen con el comercio naval, siguen haciendo mapas, y Colón, con toda la información que había tenido su suegro y de cada navegante portugués que vuelve a la ciudad luego de navegar por el mar tenebroso u océano Atlántico, van acopiando nuevas informaciones, y así es como yo lo dije la vez pasada, en el final de la primera charla. Ellos descubren, digamos, o lo analizan, lo que otros han descubierto, que si se navega por el paralelo 28 de latitud norte hacia el oeste, entre las corrientes y los vientos alisios, uno podía tomar mucha velocidad, por decirlo de alguna manera, una muy buena navegación hacia ese mar que era totalmente desconocido. Colón lee y compra trabajos de otros cartógrafos, especialmente cartógrafos italianos, Pablo Toscanelli, por ejemplo, y así Colón, como otros tantos, descubre o toma conocimiento que la Tierra era redonda. Basado todo ello en un análisis brillante que hizo cientos de años antes el director de la Biblioteca de Alejandría, el griego Eratóstenes, quien, habiéndole llamado la atención una información que decía que en un pequeño pueblo de Egipto llamado Sena, en el equinoccio de verano, por unos breves instantes, unos breves minutos, el sol no reflejaba sombra alguna,
caía, por ejemplo, en un pozo, en un gran, lo que diríamos un aljibe, y ahí era perpendicular. La única explicación era que los rayos solares caían perpendicular a la Tierra. Pero él, en Alejandría, donde estaba la biblioteca, enterado de ese acontecimiento que pasaba en Sena, puso una vara, una lanza, la clavó bien, bien recta al piso y al mediodía del equinoccio de verano contempló que esa vara daba una pequeña sombra. Al mediodía el sol estaba en el cenit, pero ahí proyectaba una pequeña sombra esa vara. Entonces midió la distancia, aunque nos parezca mentira con tan rudimentario método, y sabiendo que en Sena no daba sombra y que en Alejandría daba una pequeña sombra, él calculó primero que la Tierra era redonda y que el arco de circunferencia existente entre esos dos puntos era de 7 grados. Multiplicó por el resto y aunque nos resulte algo insólitamente increíble, la Tierra era redonda y él prácticamente midió su circunferencia. A partir de ese momento, en círculos científicos, se sabía que la Tierra era redonda. Colón no fue el primero, por supuesto. Al pueblo, a la gente, no se le informaba eso, porque hoy día hay gente que no puede entender cómo, siendo redonda, nosotros vivimos en este planeta. Fíjense que nosotros acá en Argentina estaríamos cabeza para abajo, ¿no? La ley de la gravedad y bueno, era incomprensible. Entonces al pueblo directamente se le seguía diciendo que la Tierra era plana y estábamos todos felices. Los científicos sabían que era redonda. Y Eratóstenes marcó aproximadamente el tamaño de la circunferencia del globo terrestre. Colón buscó desesperadamente con esa información tener una entrevista con el rey de Portugal, y luego de muchos pedidos, en 1484 la tuvo con el rey Juan II. Le explicó todos los análisis que con su hermano Bartolomé habían hecho y le dijeron, si vamos por el paralelo 28, navegamos hacia el oeste, podemos llegar a tierras, a las Indias. El rey desconfió, por supuesto, de los dichos de Colón y envió a un marino portugués, Fernando Domínguez de Arco, a que transitara esa ruta, sin que Colón lo supiera. Este marino navegó hacia el oeste, pero sea que la corriente no era todo lo fuerte que, la corriente marina, no era todo lo fuerte que Colón decía, o que los vientos alisios no soplaron con la intensidad durante su viaje con que Colón también decía que los vientos soplaban, y o, lo más probable, porque le faltó valor, al ver que navegaba y no veía nada, dio media vuelta, volvió y navegó luego a Madeira, luego navegó a Lisboa y le dijo al rey, señor, ahí no hay nada. Entonces el rey le dijo a Colón, ya está, no te podemos pagar esa expedición, sinceramente, porque no hay nada. Colón se entera del viaje de Fernando Domínguez de Arco, y no le gusta nada, se siente traicionado. Entonces, habiendo muerto su esposa, que era portuguesa, toma a su hijo Diego y se va a Castilla. Y se va a un pequeño pueblito llamado Palos de Moguer, sobre el río Tinta, en Andalucía. Y ahí se instala. Está decepcionado de los portugueses, el rey lo ha traicionado, toda la información que le dio la usó para que alguien comprobara si sus dichos eran reales, y entonces empieza a predicar como puede, a ver cómo llega a los reyes católicos. Bueno, en una oportunidad, en un viaje, se aloja en el convento de la Rábida con su hijo, y allí 2 sacerdotes escuchan su sueño de navegar hacia el oeste y llegar a las Indias, y por suerte para él, en una increíble casualidad, uno de estos sacerdotes es confidente de la reina Isabel de Castilla. Por tanto, este hombre, este religioso, escribe una carta a su majestad, la reina castellana, ponderándolo al capitán Cristóbal Colón, al gran cartógrafo, y le pide que lo reciba.
Bueno, la reina al final lo recibe, ellos estaban en guerra contra los moros, como hemos visto, y la capital era ambulatoria, digamos, donde llegaban los reyes era la capital del reino, ¿no? De los reinos de España y Castilla, más que nada de Castilla. Entonces se encuentran en Córdoba y la reina, luego de escucharlo, le dice, bueno, a mí me gustaría que esto lo analizaran los sabios que tengo en el reino. Y lo envía a la ciudad de Salamanca, la ciudad de Salamanca, donde Colón expone toda su teoría, pero Colón creía que la Tierra era un tercio más chica, o sea, no cree tanto en Eratóstenes. Según sus cálculos, según los dichos de muchos marinos que han navegado el Océano Atlántico, el Mar Tenebroso, la Tierra tiene que ser más chica. Los sabios de Salamanca le dicen que no, que está equivocado. La Tierra es como Eratóstenes dice, y tenían razón. Colón era el que estaba equivocado. Bueno, como les decía, los sabios de Salamanca, pese a que en la escuela, nuestra lejana escuela primaria, nos explicaban que estaban equivocados. No, en realidad el que estaba equivocado era Cristóbal Colón. Pero él, para el beneficio de su proyecto, achicó la Tierra, es más chiquita. Si yo navego por el paralelo 28 voy a llegar seguro a las Indias. No era así. Es más, si América no hubiera existido, si Colón hubiera tenido razón y hubiera navegado por el paralelo 28 en búsqueda de las Indias, de China, de Japón, se hubieran muerto de hambre y antes, por supuesto, también de sed, porque las distancias son inconmensurablemente más grandes de lo que Colón pensaba. Dicho esto, la reina Isabel vio en Cristóbal Colón, una mujer muy intuitiva, vio en Colón algo. Dijo, a mí me parece que este hombre tiene razón. Y aparte, había un hecho muy significativo para la época esa, de mucha creencia religiosa y también de mucho misticismo. Colón no se llamaba Juan, no se llamaba Pedro, no se llamaba Diego. Colón se llamaba Cristóbal. Y Cristóbal significa el que lleva a Cristo. Entonces esta mujer dijo, este hombre va a llevar nuestra religión, el cristianismo, a tan lejanas tierras. Este hombre tiene razón. Y por eso le pidió a Colón, de buenas maneras, mire, yo sé que usted de Portugal se fue porque lo estuvieron espiando. La reina sabía todo, tenían un buen sistema de espionaje también, no vayan a creer que eran solo los portugueses. Dijo, yo le pido que usted se quede acá, que trabaje para nosotros, haciendo ¿qué? Mapas. Usted es un gran cartógrafo, nosotros necesitamos mapas, porque encima nosotros estamos en guerra contra los moros. Mientras estemos en guerra contra los moros no lo podemos ayudar. Pero yo le prometo que una vez que termine la guerra, que los expulsemos a los moros de Granada, yo la voy a ayudar. Confíe en mi palabra. Entonces Colón le creyó. Isabel era una mujer que lograba convencer, porque era una mujer muy culta, y Colón también lo era. Entonces, hablando entre dos pares, digamos, y ya sabemos que ella se creía pares de todos, inclusive del marido, recuerden, tanto monta tanto Isabel como Fernando, lo convenció a Colón. Colón se queda y realiza muchos mapas, especialmente mapas terrestres para las operaciones bélicas que están llevando contra los moros. Pero pasan los años y la guerra continúa. Los moros eran muy valientes, los castellanos también, y por eso la guerra, si bien se fue avanzando hacia el sur, la cosa no fue fácil. Por eso Colón llega a un momento en que se cansa y le dice a su hermano, mira, Bartolomé, ¿por qué no vas y ofreces nuestro proyecto? Porque él lo hacía también a su hermano partícipe de sus ideas. Y él viaja a un lejano y muy pobre país, un reino llamado Inglaterra, y le dice, no, mire, no podemos, la verdad que no tenían un peso para hacerlo, eran muy, muy pobres. Y en Francia, que es un reino bastante más importante, tampoco dice, nada, esto es una locura, dice, nada, muchas gracias, pero nada, esta gente está loca, ¿cómo van a navegar
hacia el oeste y van a llegar a la India, están totalmente... No, no, esto no es serio. Entonces, Colón, muy decepcionado, tiene que esperar el paso de los años en el pequeño pueblito donde vive, Palos de Moguer, como ya dije, sobre el río Tinta, que es un pequeño puerto fluvial, hasta que de pronto llega la noticia, una locura entre los españoles, se rindió Granada, ganaron la guerra, se acabó. Después de 700 años, se acabó la guerra contra los moros. Entonces Colón rápidamente, recordando lo que le dijo la reina Isabel, va hacia el sur, a Granada, y allí se encuentra en el campamento militar, donde vivían los reyes, todavía que sí ya habían entrado en Granada, pero ellos seguían en sus tiendas de campaña, y pide audiencia a la reina. La reina de inmediato se lo concede, no se anda con chiquita. Y Colón le dice, su majestad, ya ganaron, sí, yo voy a cumplir, yo lo voy a ayudar. Entonces Colón ahí sorprende a más de mucho, porque las exigencias que pide Colón, maravilloso. Se tienen que firmar unos documentos que se llaman capitulaciones, por la cual una persona se pone al servicio de un rey para cumplir determinada tarea, pero por la misma va a recibir un pago. Bueno, Colón exige cualquier cosa. Exige ser nombrado virrey de las tierras que va a descubrir, capitán general de Castilla, gran almirante de Castilla. A él le tienen que dar la octava parte de todas las riquezas, no tiene que pagar impuestos. Bueno, son tantas las prerrogativas. Perdón, y me olvidaba. Y que a partir del momento que se embarcase, él iba a tener el título nobiliario de don. O sea que a él jamás le iban a decir ya Cristóbal Colón, sino don Cristóbal Colón. Por supuesto, el rey Fernando, ante tantas cosas que este hombre pedía, dijo, pero por favor. Y bueno, no le conceden nada. La reina manda a alguno de sus asesores a hablar con su esposo para no tener una pelea y le dice, pero ¿qué importa si este hombre tiene razón y logra llegar a las Indias? Todo lo que nos ha pedido es poco, pero démosle todo lo que pide, si a la larga es negocio. Y Fernando le habría respondido, bueno, y si no tiene razón, no le va a servir ni para una mortaja, o sea, para nada, porque todo esto va a funcionar en la medida que este hombre tenga razón. Bueno, lo llaman a Colón, que ya se estaba yendo con su hijo para Francia, muy amargado, y le dicen, venga, le vamos a firmar todo lo que usted dice, y esto está establecido en las llamadas capitulaciones de Santa Fe, que como ya dije, es un contrato entre partes, entre un particular y estos monarcas. Así es como la reina logra una serie de empréstitos de nobles, de gente muy rica de Castilla, de la iglesia también, y se prepara el viaje. Es mentira, no es cierto, que la reina empeñó sus joyas o regaló sus joyas, eso nada, eso queda para la escuela, la vieja anécdota de la escuela primaria. En el pueblo de donde él vive, que él lo conoce muy bien, se prepara la expedición de 3 naves. ¿Y por qué se prepara en ese lugar? Para evitar el espionaje portugués. No se busca un puerto de ultramar, Cádiz, por ejemplo. No. Es un puerto muy chiquito, Palos de Moguer, Puerto de Palos, y ahí los espías portugueses no entran. Se consiguen 3 naves, 3 carabelas. La primera es una tal María Galante, de 120 toneladas de desplazamiento, 33 metros de eslora, no era muy grande tampoco, a la que Colón, creyendo que tenía una misión cuasi mística que realizar, religiosa, le cambia el nombre por Santa María, por la Madre de Dios, de nuestro Señor. Después había otras 2 pequeñas naves, la Pinta y la Niña. Una tiene, la Santa María tenía 225 toneladas de desplazamiento, la Pinta 120 y la Niña, que era muy chiquita, apenas andaría por las 80 o
60 toneladas. El total de la tripulación se cree que fue de 120 tripulantes. Se sigue investigando, ojalá que se logre el nombre de cada uno de ellos, pero fueron más o menos 120. Para sorpresa de muchas de las personas que me están escuchando, les digo que solamente en la expedición 4 presos, que ellos les decían forzados, hombres que estaban en la cárcel, pero por delitos menores, por robos, hurtos, pequeños delitos, llamémoslo así, con otros que hay más graves, y les dijeron, si Colón tiene razón, lo logran y vuelven, quedan libres y participan de las ganancias, por lo cual estos cuatro presos participaron. Curiosamente, en esta expedición, pese a que se sabe que algunos religiosos importantes aportaron dinero, no fue ningún sacerdote, ¿no? Estas naves, estas 3 pequeñas cascaritas de nuez, zarparon muy temprano, un 3 de agosto de 1492, antes que amaneciera, luego de escuchar misa, del puerto de Palos de Mover, rumbo a la gran aventura, rumbo al viaje más grande de la humanidad. Bueno, una vez que salieron del río Tinta, como dije, muy temprano, de noche prácticamente zarparon del puerto de Palos de Mover, estas 3 pequeñas naves, con una tripulación bastante heterogénea, enfilaron por el Océano Atlántico hacia las Islas Canarias, que como sabemos eran la única ruta que por el Tratado de Toledo en 1480 ellos podían transitar. Cuando yo era chico, y muchos de los que quizás me estén escuchando también lo habrán hecho, nosotros recordábamos la gesta de Colón, porque fue una gesta, el llamado Día de la Raza, el 12 de octubre, construyendo las carabelas de Colón con 3 cascaritas de nuez. Y verdaderamente lo quise hacer, me pareció una nota simpática, que espero que mi nieto Juan Cruz las valore, porque van a ser para él, y que juegue quizás como jugábamos también nosotros luego de que la llevábamos al colegio, la señorita nos ponía una nota, nos calificaba, y luego volvíamos a casa y por supuesto jugábamos en algún balde, algo, y generalmente éramos medios bravos porque más de una de nuestras carabelas terminaba en el fondo del mar. Estas pequeñas naves, una vez que estuvieron en las Islas Canarias, se reabastecieron todo lo que pudieron, porque algo que les quiero contar es que las tripulaciones dormían en el piso, entre las bolsas de comida, y era horrible, me imagino, navegar así. Cuando ellos llegan a América descubren algo que tenían los indios, las hamacas. Y una vez que descubrieron las hamacas, dijeron, esto es tecnología de punta, esto lo vamos a adaptar. Al regreso, ellos van a venir durmiendo en las hamacas y abajo, en el piso, donde ellos ya no dormían, no descansaban, había comida. O sea que, fíjense que por un invento de los indios del Caribe, la navegación se hizo más segura, más confortable y con mayores recursos alimenticios y de agua dulce. Nosotros tenemos, gracias a Dios, Cristóbal Colón llevaba un diario de navegación. ¿Cómo fue esa navegación hacia el descubrimiento, el viaje más importante de la humanidad? Sabemos que un día llovió copiosamente y aprovecharon para juntar nuevamente agua dulce. La verdadera expedición, si bien salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, comienza el 7 de septiembre en Canarias, luego de que, entre otras cosas, les cambian las velas latinas, las velas triangulares por cuadradas, a la Niña, para hacerla más marina, digamos, ¿no? En el océano.
y ahí se internan en las aguas desconocidas. Van navegando por el paralelo 28, Colón va notando todo lo que ocurre, y entre esas cosas que ven, por ejemplo, unas algas llamadas sargazos, que había una región un poco más al norte, de donde ellos estaban, que todavía existe el mar de los sargazos, que son miles de kilómetros cuadrados de una concentración de algas que están a flor en la superficie del mar, y que los barcos de esa época le tenían mucho miedo porque si se topaban con ese enjambre, llamémoslo enjambres de abeja, pero digamos, con ese entramado de plantas marinas, podían quedar varados, atrapados y morirse. Le tenían mucho miedo al mar de los sargazos. Colón descubre sargazos en su viaje y va viendo de pronto aves, migraciones, y empiezan a sonreír, digamos, diciendo, bueno, estamos cerca, cada vez estamos cerca. Pero él escribe varias veces que estamos cerca y no estaban cerca. Cada vez la cosa se iba extendiendo, el viaje seguía y no pasaba nada. Uno de sus capitanes fue bastante díscolo con él, pese a que había sido supuestamente amigo de él en el puerto de Palos. Martín Alonso Pinzón le empieza a disputar el mando y hasta medio en una pelea le dice, por este paralelo no seguimos, tenemos que ir para el norte. Y así que la navegación empieza a ir un poco para el norte, luego a ir un poco para el sur, está medio ya bastante desesperado. Hasta que Colón le ordena a la Pinta, que es la carabela más rápida que tenían, que se les adelante, a ver qué pasaba. Y así fue que a las 2 de la mañana del viernes 12 de octubre de 1492, sienten gritos, llamadas, ¿no? Y luces, y Colón dice, bueno, ¿qué pasa? Le están transmitiendo que han visto tierra. Un tal Rodrigo de Triana, desde el Palo Mayor, vio el romper de las olas sobre las playas, eran hombres muy duchos en eso, y sigue, han descubierto una isla. Entonces, en esta, aquí yo lo he puesto, esto se llama el encuentro de dos mundos. Ustedes vemos cuando llegan los aborígenes de la isla Guananí, que él la va a denominar San Salvador, a su encuentro, y los hombres de Colón arrodillados, llorando en el suelo de la playa, porque lo han logrado, han llegado a las Indias, mantienen una excelente relación con estos hombres y les empiezan a preguntar, con todos los dialectos que ellos sabían que más o menos se usaba ahí en Asia, dónde quedaban las tierras del Gran Khan, dónde estaba Zipango, Japón. Los indios, por supuesto, los escuchaban, no entendían nada, porque ellos no eran asiáticos, ellos estaban en el Caribe americano. Pero si bien nunca lograron, lógicamente, poder responderles a Colón y que Colón les respondiera a ellos, sí de pronto van a hacer una palabra que los indios les repetían, algo así como Caribe, ¿qué es el Caribe? Bueno, llegan a entender por medio de señas que los caribes eran una tribu indígena de la zona que atacaban las islas para buscar gente como ellos y comérselos, eran caníbales. Es decir, que esa región tan bonita del planeta, el mar Caribe, el Caribe, la región caribeña, poca gente sabe que los indios aterrorizados, los indios pacíficos, digamos, así mencionaban a esta tribu de antropófagos. El diario de Colón es muy gracioso en algunos aspectos, porque él, por ejemplo, en una parte dice que han descubierto las sirenas de las que hablaba Homero, el mítico relator griego, ¿no? De la guerra de Troya, del autor de la Ilíada, de la Odisea. Y dice, hemos visto las sirenas, pero no son tan bonitas como nos decía Homero. Y claro, y mostraba este animal que es un manatí. Y ellos creían que eran sirenas. Los manatíes, pobrecitos, no son muy agraciados. Ellos pensarán lo mismo de nosotros, seguramente. Pero Colón creía que eran las sirenas. Fíjense qué increíble, ¿no?
En el viaje de regreso se va a producir algo increíble. El 24 de diciembre de 1492, Navidad, hay poca gente junto a un grumete que está manejando, está conduciendo la nave, la Santa María, y no percibe este jovencito la existencia de un atolón, de un arrecife. Golpea mal, golpea con todo, viene con todas las velas desplegadas, la Santa María, y primero vara y luego se va a hundir. A raíz de eso van a ocurrir dos cosas. Con los restos de la Santa María se va a construir un fuerte, el fuerte de Navidad, en esa isla que es la Española, hoy Santo Domingo, y ellos se van a ver, lógicamente, por esa razón, restringidos a dos naves. Solo quedó la Pinta y la Niña. Pero como lamentablemente estas discusiones que él había tenido con Martín Alonso Pinzón se fueron incrementando y se va dividiendo la expedición a favor de uno y a favor de otro, los 80 hombres que van a volver a España, porque 40 quedan en ese fuerte, en Navidad, en el fuerte de Navidad, en Santo Domingo, van a viajar separados en las dos naves que quedan. En la Pinta, que lo va a hacer Martín Alonso Pinzón, y en la Niña, que lo va a hacer Cristóbal Colón con sus hombres y un par de indios que ellos llevan para demostrar que han llegado a las Indias. Bueno, entonces, divididos de esa manera, a bordo de la pequeña nave, la más chiquita, la Niña, bastante apretado, se imaginarán, viajó Colón de regreso con, digamos, casi la mitad de sus hombres, más los indios, más algunos loros, papagayos, algunas aves exóticas para ellos que tenían los indios, más tabaco, pipas, tejidos, un poco de oro, no mucho, y unas perlas, unas cuantas perlas. La cuestión que Colón, con esa pequeña nave no se puede jugar mucho, total ya descubrió la ruta, ya llegó a las Indias, y así fue que directamente se dirigen a las Islas Azores, que como sabemos son portuguesas, eran portuguesas. Cuando el gobernador de las Azores ve llegar la nave con Colón, con los indios, ay Dios, me imagino la desazón de este hombre, dice, lo logró, llegó a las Indias, y es una nave castellana, qué desastre para nosotros, para Portugal. Envía una nave correo urgente a Lisboa, y este capitán portugués al llegar se entrevista con el rey y le dice, Colón lo logró, llegó a las Indias. El rey Juan II, imagínense la desazón, lo enojado que estaba, dice, pensar que yo pude haber soliviantado su viaje hace muchos años, y todos estaban en contra, diciendo que era una locura, y lo logró, y para Castilla. Bueno, pero no puede hacer nada, no puede matarlo a Colón, no puede detenerlo, porque eso es la guerra contra Castilla. Y Castilla, les recuerdo, ha terminado de luchar contra los moros, y tiene un ejército impresionante, superior al portugués, y entonces el rey no puede hacer nada más que preparar una queja, una protesta, ¿no? Diciendo que esas aguas eran portuguesas y todo eso, pero sabe que no va a ser mucho. Enterados los reyes de España, los reyes católicos, del triunfo de Colón, antes que lo vieran a Colón, de inmediato el rey Fernando, demostrando que bien había hecho Maquiavelo a inspirarse en él para escribir El Príncipe, envía emisarios urgentes a Roma para que el Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borgia, aragonés de nacimiento, le entregue todas las aguas y tierras que ha descubierto Colón a Castilla. Y el Papa lo va a hacer. Y va a dividir el mundo en dos partes, una para Portugal y otra para España. Y ustedes, para Castilla, y ustedes se van a preguntar, ¿por qué el Papa podía hacer eso? Porque según la costumbre medieval, el Papa, el representante de Cristo en la tierra, para los reinos cristianos, era la máxima autoridad. Es decir, si un Papa a uno lo excomulgaba, o sea, lo desconocía como súbdito o como creyente de la religión católica, apostólica, romana,
ese monarca dejaba de tener autoridad para gobernar a su pueblo. Eso le había pasado en el año 1076 de nuestra era a un emperador alemán que, por razones que no viene al caso en este momento citar, se enfrentó con un papa, con Gregorio VII. Y se enfrentó de tan mala manera que el papa lo excomulgó, cuando el emperador se enteró que había sido excomulgado. Eso era decirle al pueblo alemán, no lo obedezcan más. Este es un usurpador. El papa lo repudia. Enrique IV, el emperador alemán, se sintió aterrorizado por la decisión del papa, que fue a pedirle disculpas, cruzó los Alpes y lo encontró. El papa estaba en un castillo en Canosa y bajo la nieve, descalzo, con un pequeño abrigo, permaneció llorando y pidiéndole disculpas al papa durante 3 días. Y cuando ya este hombre, este emperador alemán, se estaba por morir de frío, el papa, bueno, lo perdonó, lo hizo entrar, que se abrigase. Este hombre se tiró a los pies, le besó los pies al papa, y ahí quedó una frase que durante muchos años en Europa fue famosa: ir a Canosa. Es decir, como diríamos acá en Argentina, en el argot criollo, es irse al mazo. Pidió disculpas porque si el papa no lo perdonaba, prácticamente nadie lo iba a obedecer en Alemania. Cuando Colón se presenta ante los reyes católicos, lo hace en la ciudad de Barcelona y lo hace de una forma espectacular. A Colón le gustaba mostrarse, había sufrido mucho, había padecido tantos años que ni primero Portugal, luego Castilla, no le permitían viajar, no solventaban el viaje, que él ahora lo estaba disfrutando. Entonces, vestido con un lujo impresionante, igual que toda su comitiva, los indios con sus trajes típicos, sus papagayos, sus animalitos exóticos, desconocidos, y se dice, no lo sé si es así, pero lo cuento así a tipo informal, algo simpático, que Colón dio unas pitadas a algo que en Europa no se conocía, un cigarro, o sea, el tabaco. Así que habría fumado en presencia de los reyes, y eso que fue algo increíble. Cuando él llega, se quiere arrodillar, se quiere postrar frente a los reyes, pero estos no lo permitieron, se pararon y lo saludaron bien, pero admirados, y le hicieron sentar al lado de ellos y que le relatara el viaje. O sea, Colón estuvo un par de horas contando todas las peripecias, lo que había descubierto y bla, bla. Como yo dije, Fernando apenas se da cuenta que Colón ha tenido éxito, manda emisarios a Roma para que el Papa declare que esas tierras son de ellos. Y el Papa, Alejandro VI, que como ya lo dije también era aragonés, era Rodrigo de Borgia, que fue el hombre que cuando les dio la dispensa papal para que se casen 6 años después que se habían casado, eso ya lo hemos dicho en otra charla, divide al mundo en 2 partes. Acá yo he confeccionado en un planiferio, ¿no? Esta es la llamada línea alejandrina. Como ustedes pueden ver, todo el continente americano y gran parte de Asia y lo que hoy sería Australia correspondían a Castilla. Acá lo del medio, toda África, bueno, toda esta zona era portuguesa, ¿no? Cuando llegan los emisarios portugueses a hablar con los reyes de Castilla, que ustedes navegaron por aguas portuguesas, bla, 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 le dicen, no, mira, ya está, ya perdieron. Es más, el Papa nos la otorgó. Y al hacerlo, Fernando e Isabel sabían que el rey de Portugal no podía hacer nada, porque si no le hubiera pasado lo que al emperador Enrique IV, de ir a Canosa, digamos, a pedirle disculpa al Papa. No se lo podía discutir. Lo que dijo el Papa era lo que, palabra santa, ya está. Esas tierras son de Castilla. Pero había un problema. Colón se topa con América y Colón no llega a las Islas de la Especiería, que era de donde venía, como ya hemos dicho, la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor y otras tantas especias que enriquecían las comidas.
Colón, por supuesto, va a descubrir un mundo que va a proveer a Europa de otras cosas, de otros vegetales. Fíjense, la papa, la batata, el zapallo, el tomate, el poroto, el maíz, la mandioca, el ají. Todas esas cosas son americanas, en Europa no se conocían. Pero las especias, fundamentalmente la pimienta, venían de las Islas Molucas, de allá del lejano oriente. Y había dudas en ese momento, ¿a quién le correspondían? ¿Le correspondían a España o le correspondían a Portugal? Ese era un gran problema. Por eso, el rey de Portugal, perdido por perdido, le dice a los reyes que hay un problema con la línea trazada por el Papa. Porque el Papa dice, a 100 leguas de las islas de Cabo Verde. Ahí se traza la línea. ¿Pero qué isla? ¿La más al oriente o la más al occidente? Esa es la gran duda. Entonces, envían avesados cartógrafos, diplomáticos, a hablar con los representantes de los reyes. Se encuentran en un lugar llamado Tordesillas, en 1794, y si bien los portugueses van ahí a ver qué podrían obtener sin muchas esperanzas, de pronto, oh sorpresa, ven que ellos van obteniendo cada vez más cosas, porque los castellanos, ¿no?, especialmente por decisión del rey Fernando de Aragón, le van concediendo muchísimas, pero muchísimas cosas. Y entre ellas, fíjense qué condescendientes. Los castellanos, los diplomáticos castellanos, los cartógrafos, dicen, vamos a usar la milla portuguesa. Y los portugueses, por otra parte, les responden, nosotros vamos a usar las millas castellanas. Como había dos tipos de millas, sí, medían diferente. La castellana, la portuguesa medía 1300 y pico de metros y la castellana 1800 y pico de metros. O sea, había como unos 500, unos 400 y pico de metros de diferencia. Pero eso, trasladado en muchísimas leguas marinas, van a ser kilómetros. Así es como se firma el Tratado de Tordesillas, donde ustedes pueden ver que por este tratado ahora Portugal tiene derecho a pellizcar un poquito de lo que es hoy, denominamos el continente americano, es decir, Brasil. Antes no llegaba. Pero por otro lado, como se corrió la línea en 370 leguas hacia el oeste, Portugal, posiblemente, porque no lo sabía, habían perdido las Islas Molucas, que es la isla de la especiería. Es decir, Fernando dijo, si hay tierra, perdamos un poco de estas tierras, pero tengamos asegurada, ¿qué cosa? Las Islas Malucas, como ya le decían, las islas de la especiería. Se gana por un lado, se pierde por el otro, pero a la larga ganaban ellos. La cuestión es que por este tratado Portugal va a tener derecho a ¿qué cosa? A poner el pie en lo que hoy es Brasil. El segundo viaje, Colón hizo 3 viajes más, el segundo, que es el más importante, y esta pequeña parte se la dedico a un querido amigo de General Alvear, el señor Néstor Papa, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de ese lugar, al que yo he concurrido en 2 oportunidades y he sido muy bien tratado, porque Colón, en este segundo viaje, que lo hace con 17 buques y 1500 hombres, entre ellos varios sacerdotes, al llegar a las Canarias cargan en diferentes barcos caballos, vacas, ovejas, cerdos, gallinas, ¿no?, que ellos van a llevar a las nuevas tierras descubiertas por Colón para colonizarlas. Y ahí van a llevar a este ganado vacuno, el ganado criollo, que como que hoy se cría en un establecimiento de campo de General Alvear llamado Remanso, lo hace el señor Patricio Wallace, y lo hace para preservar que estos animales no desaparezcan. Estas son las vacas que pintó el gran
acuarelista inglés Emerix Vidal en 1816 en nuestro país. Y sí, son las mismas las que trajo acá Juan de Garay y son las mismas que llevó Cristóbal Colón a Europa. Así que bueno, esta nota creo que un tanto simpática, está dedicada a Néstor Papa, que es un fiel seguidor de estas charlas. Cuando Colón regresa de este segundo viaje, luego de 2 años de permanencia en el Caribe, lo hace en una forma sinceramente romana. Hace un desfile como el que hacían los romanos cuando lograban el llamado triunfo. La llegada de Cristóbal Colón en su segundo viaje fue verdaderamente apoteótica. Le vuelvo a repetir, Colón era una persona que le gustaba mostrarse, le gustaba lucirse, y vivió intensamente ese momento de gloria con un desfile que parece ser que imitaba a los triunfos romanos, ¿no? Cuando un general vencía, volvía a Roma y era recibido de forma apoteótica en algo que se llamaba triunfo, de ahí viene la palabra triunfo. Pero Colón acá comete un grave error, algo muy feo, que no le gusta a la reina. Vienen marchando muchos indios encadenados con cadenas de oro y grilletes de oro. Y la reina lo mira, eso no les gustó. Cuando termina, y después de hablar con Colón, ordena la inmediata libertad de esos indios y ella va a trabajar de inmediato para que los mismos sean considerados súbditos de la corona de Castilla, hombres libres, porque esos indios no eran esclavos. Toda esa posición de Isabel la Católica se vio reflejada en la llamada primera ley en protección de los indios y en su testamento, que en la recopilación esta que tenemos aquí de las leyes de India se pone, esta es de 1681, se pone que en tiempos de la querida reina Isabel de Castilla, la primera ley que se hizo para proteger a los indios fue dictada durante su gobierno y en su testamento. Yo sé que muchos me pensarán, y bueno, pero esa era letra muerta. Total, por más que digan que los indios esto, los indios lo otro, acá estaba tan lejos. Sí, eso es cierto. Pero a España le cabe el honor de ser la única potencia europea que dictó una legislación, casualmente legislación de Indias, de las leyes de India, y para protegerlo a los indios. Yo acá en el libro pongo una serie de leyes que se fueron sancionando a través de los años, de los siglos, por diversos monarcas españoles, en que se demuestra que eso no es poca cosa. Y cuando me toque hablar de la vida del general José de San Martín, que por supuesto vamos a nombrar en esta serie de exposiciones, no me voy a adelantar, pero voy a apelar a la memoria de ustedes cuando yo me estoy refiriendo a esto, que la legislación de India no era letra muerta y le cabía a todos. Los indios eran hombres libres. Esa va a ser la razón por la cual van a llegar al continente americano los esclavos, los negros de África, que lamentablemente, según el conocimiento y la creencia de todos los países de Europa, no eran seres humanos, eran negros. Increíble, pero eso ocurrió. Pero ya a eso también nos vamos a referir a su debido tiempo. Paso a paso se va lontano, ¿no? Como dicen los italianos. Colón va a realizar un tercer viaje, y en este tercer viaje me voy a permitir leer algunos pequeños fragmentos de su diario de navegación, porque Colón va a llegar a un momento de locura mística, donde él cree que está en las puertas del Edén, que ha llegado a las puertas del paraíso. ¿Por qué? Porque Colón, cuando llega a las costas de la actual República de Venezuela, a la desembocadura del Orinoco, si bien está en el hemisferio norte, él divisa, ante su asombro y en el de todos sus hombres,
unas estrellas, un conjunto de estrellas muy extraños que ellos nunca habían visto. La Cruz del Sur, porque en España la Cruz del Sur no se ve, pero ya en Venezuela se llega a ver. Y hay unos atardeceres crepusculares muy especiales, la fuerza del río Orinoco, la espuma que levanta al desembocar en el mar, le hacen creer que él está recordando a la Divina Comedia de Dante Alighieri en las puertas del paraíso. Y dice, y como él se siente un enviado especial de la Divina Providencia, cuando yo hoy mostré mis maravillosas carabelas que confeccioné con destino a Juan Cruz, ustedes observen que en las velas está la cruz. Colón hizo pintar la cruz sobre el velamen blanco, la cruz en rojo, porque su expedición fue una expedición por Cristo, de alguna manera. Él abrió el mundo, ¿no?, como era muy creyente, para la religión cristiana. Entonces, él cree que está en las puertas del paraíso. Todo lo que él leído en la Biblia, era un hombre que leía la Biblia y hablaba mucho de ella, dice en una parte que él ha contemplado el grandísimo mudamiento en el cielo y las estrellas, que son grandes indicios del paraíso terrenal. Él cree que está en la puerta del paraíso. Fíjense, él y todos sus hombres, ¿no?, que no pueden creer lo que están viendo. Dicen que creen que en cualquier momento pueden encontrarse con el arcángel Gabriel, que es el que custodia la entrada del mismo y que puede abatir a los infieles con su espada flamígera. Y él ha visto un cielo color zafiro, que es el más bello visto por ojos humanos desde la caída de Adán y Eva, desde que ellos cometieron el pecado original de la manzana prohibida, el fruto prohibido. Todo esto, parte del misticismo de Colón, se basa en escrituras de Dante Alighieri. Ahora, ¿cómo Dante Alighieri supo de la existencia de la Cruz del Sur, de una cruz formada por estrellas en el cielo? Eso no, perdónenme, yo al menos no se lo puedo responder. Porque en Europa, repito, y más en la época, en la Italia medieval de Alighieri, eso nadie lo había visto. En este tercer viaje se va a producir un hecho pícaro de los portugueses. Los mandan a espiar a la flota de Colón, que son 8 naves nada más, por un tal capitán portugués Duarte Pacheco Pereira. Y este hombre lo sigue a Colón de lejos, es un buen cosmógrafo, y logra avistar la costa del actual Brasil. Una vez que detecta que hay tierra, se da media vuelta la nave y sin que Colón se entere, jamás, Colón nunca supo de la existencia de esta misión de espionaje portuguesa, vuelve a Lisboa y le informa al rey que más o menos por las tierras que él después va a reclamar en Tordesillas, que a esa longitud hay tierras. Por eso los portugueses van a reclamar eso que ya me he referido anteriormente, que es el Tratado de Tordesillas. Y entonces, ¿qué hacen los portugueses? Y los portugueses van a montar una gran mise en scène, ¿no?, con una flota muy importante, al mando de lo que hoy sería un almirante, Pedro Álvarez Cabral, que supuestamente va a ir al sur de África y de ahí van a ir a la India, pero que lamentablemente los atrapa una tormenta cerca de las costas africanas y los impulsa al oeste. Y así, sin querer, descubren Brasil, que ya la había descubierto, digamos, entre comillas, capitán portugués, Pacheco Pereira, que curiosamente está en esta flota que en el año 1500, el 23 de abril, descubre lo que hoy es el Brasil. Ahora, creer que una tormenta que sopla de África nos lleva
a toda una gran flota hasta la costa brasileña. Y bueno, hay que tener mucha imaginación. La verdad que es medio como que había que creerlo. Pero, ¿y si yo les digo que eso aconteció? En el año 531 a.C., una pequeña flota fenicia que había salido del Mar Rojo y dio la vuelta a África y estaba por ir a entrar al Mediterráneo, fue sorprendida por una tormenta, como mintieron, porque mintieron los portugueses, pero a los fenicios les pasó en serio. Y una nave fenicia se estrelló en las costas brasileñas. Esto quedó grabado en una piedra que fue descubierta en 1872 en Pouso Alto, Paraíba, y enviada a la Academia Imperial de Ciencias de Río de Janeiro. Luego de muchos estudios, porque no se sabía qué letra era, qué idioma era ese el que estaba grabado, se logró identificar que eso era fenicio, era idioma fenicio. Y así se descubrió lo que decía esta piedra. Somos hijos de Canaán de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos ha traído a esta remota tierra de montañas. Sacrificamos a un mancebo a los dioses en el año 19 de nuestro poderoso rey Hiram y nos embarcamos en Esión Geber, en el Mar Rojo. Navegamos con 10 naves y estuvimos juntos 2 años alrededor de la tierra de Ham, África. Pero fuimos separados por las manos del dios Baal por una tormenta y ya no estuvimos con nuestros compañeros. Así llegamos aquí 12 hombres y 3 mujeres a la nueva costa, que yo, el almirante, domino. Que los dioses nos favorezcan. De ese modo, aunque nos resulte increíble, en 1500 los portugueses mintieron diciendo que una tormenta los arrojó en el Brasil. Pero 2000 años, 2031 años para ser exacto, antes, a un pobre barco fenicio, eso sí le aconteció y una tormenta los arrojó en el Brasil. Colón va a realizar un cuarto viaje en 1504, le va mal, si bien descubre Centroamérica, se le hunden 2 naves, está amargado, los colonos viven con muchos problemas entre ellos, al final regresa a España, se entera que ha muerto su benefactora, la gran reina Isabel de Castilla, y Colón, muy amargado, porque el rey Fernando no cumple muchas de las cosas que ha firmado, ahora que es viudo, total, ya Isabel no te va a defender, y es así que el 20 de mayo de 1506 fallece Cristóbal Colón sin saber que ha descubierto un nuevo mundo. Él nunca se enteró de eso. Siempre creyó que había llegado a Asia. Sus restos descansan hoy día en un gran mausoleo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que en sus tiempos él descubrió y bautizó como la isla La Española. Ahora, para terminar con esta introducción, si se me permite un poco larga, me voy a referir a Américo Vespucio, que va a ser el hombre que le va a dar el nombre a nuestro continente. Bueno, ahora nos queda, para terminar con esta introducción, como he dicho, contar brevemente sobre lo que hizo un gran navegante florentino, cartógrafo también, cosmógrafo, llamado Américo Vespucio. Cuando Colón llega de su primer viaje a América, a lo que hoy es América, y está descansando en el pueblo y en el puerto de Palos de Moguer, entre la gente que venía a escucharlo, que vino a escucharlo, un día apareció un hombre llamado Américo Vespucio. Como eran de la misma profesión, eran cartógrafos fundamentalmente, se sintieron bien. Colón le explicaba un montón de cosas que a otro, al vulgo, no entendía. Él lo entendía perfectamente. Pero si bien trabaja por un gran tiempo para España, porque él era lo que hoy sería florentino, lo que hoy sería Italia, ve que ahí no tiene futuro.
porque claro, los españoles, viendo la oportunidad que se les abría, decían, no, a las Indias voy yo, claro, preferían a los españoles. O sea, este hombre, por más que tenía buenos conocimientos, no, dijo, acá no voy a hacer carrera. ¿Y entonces qué hace? ¿A dónde se puede ofrecer? Me imagino que ya saben la respuesta. A Portugal. Llega a Portugal, presenta sus blasones, yo soy fulano, he hecho esto. Los portugueses, por supuesto, que dicen bienvenido sea, le ponen un buen cargo y como ya ha ocurrido la famosa tormenta que llevó a Álvarez de Cabral a Brasil, los portugueses quieren saber hasta dónde llegan esas tierras. Si es una isla, porque ellos a Brasil la denominan Veracruz, si Veracruz es una isla, el tamaño que tiene. Pues estábamos descubriendo, era la época del descubrimiento. Entonces, Vespucio forma parte de una flota que se envía en mayo de 1501, el rey Manuel de Portugal, al mando de un tal Gonzalo Coelho, el capitán Gonzalo Coelho. Este hombre empieza a descender por la costa de Sudamérica, ¿no? Desde acá empieza a bajar, y baja. Seguramente descubrieron el Río de la Plata y siguen navegando y siguen hasta mucho al sur. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llegó la flota de Gonzalo Coelho? Les aclaro, sabiendo los portugueses que esas aguas y las tierras que estaban viendo no les pertenecían. Eso era de Castilla. Es decir, lo suyo era una misión de espionaje, una misión secreta. Y como es secreta, eso no se cuenta, eso no se puede decir. Según muchos testimonios, ¿no?, de muchos analistas de los diarios de navegación, habrían llegado hasta la latitud 50 de latitud sur, en la actual provincia argentina de Santa Cruz. Y se habían protegido las inclemencias del tiempo en la bahía de San Julián. La exploración de esta flota portuguesa había excedido muchísimo lo que ellos sabían que le correspondía por el Tratado de Tordesillas. Estaban en lugares prohibidos. Pero Vespucio se da cuenta que por la longitud del litoral ya no podemos hablar de una isla, ya no podemos hablar de una cosa pequeña, estamos hablando de un continente. Esto es un continente. Colón ha descubierto un nuevo mundo, Novus Mundo, lo empezó a llamar. Y cuando pegan la vuelta, la nave de Vespucio, aparentemente impulsada por una tormenta, descubre unas islas en abril de 1501, y él escribe en su diario, Américo Vespucio, que en medio de una tormenta avistamos el 17 de abril de 1501, nos da hasta la fecha exacta, una nueva tierra, de la cual recorrimos cerca de 20 leguas, encontrando la Costa Brava, y no vimos en ella puerto alguno, ni gente, creo que porque el frío era tan intenso que ninguno de la flota podía remediar ni soportarlo. Señoras, señores, el gran cartógrafo y navegante portugués Américo Vespucio, al servicio de Portugal, nos acaba de relatar cómo descubrió nuestras Islas Malvinas. 1501, 17 de abril. Cuando llega a Lisboa, Américo Vespucio, enloquecido por las vivencias que ha tenido, se olvida que él formaba parte de una expedición secreta de los portugueses, de las cuales no había que revelar nada, porque eso hubiera significado la guerra con Castilla, con España. Pero este hombre, olvidándose lo que le acabo de decir, le escribe a dos compatriotas que viven en París,
Lorenzo de Médicis y Pietro Solterini, y le cuenta prácticamente la fantástica aventura que ha tenido, formando parte de esa expedición, y la carta que le envía es premonitoria, porque el título es Mundus Novus, Nuevo Mundo, un continente, y él les habla de que Colón descubrió un continente. Estos dos amigos que recibieron esas cartas empiezan a hablar que el verdadero hombre que se ha dado cuenta del descubrimiento es Américo Vespucio, y empiezan a hablar de la Terra de Americus, y se publica en París y se publica en Florencia. Ay, papá. Cuando eso se publicó, imagínense, en España cayó como un baldazo de agua fría, y más en Lisboa, en Portugal, porque este señor, Américo Vespucio, decía a voz de cuello, a los gritos, formé parte de una expedición secreta, clandestina, de los portugueses en territorios castellanos, les puedo asegurar que Colón descubrió un nuevo mundo. Bueno, cuando ya se estaban preparando las armas para marchar contra Portugal, el rey de Portugal le obligó a Américo Vespucio, como se dice, a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Y en un escrito posterior, digamos, no, lo que yo quise decir en realidad no fue tan así. Bien, fueron como esas excusas que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar de los políticos que dicen una cosa y después, bueno, mis dichos fueron tergiversados. Pero claro, Américo Vespucio, que sufrió un verdadero papelón, se quedó un tiempo pequeño, pertinente, para preparar sus petates y salió de Portugal mal. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde pudo haber ido? Ya lo dije la vez pasada, hace unos minutos atrás. Volvió ¿a dónde? A España, donde los españoles lo recibieron con los brazos en alto, lo abrazaron, bienvenido seas, lo nombraron piloto mayor del reino, lo máximo, cargo que ocupó hasta 1502 en que se murió, y le pidieron contarnos del viaje. Y él les contó el viaje. Y le dijo, ustedes son dueños de un territorio, de un continente, que nosotros llegamos hasta a la latitud 50 y hay más tierra, sigue para abajo, no sé dónde termina esto. Y de paso les contó que a su regreso, sin querer, se chocó, digámoslo así, amistosamente, con unas islas que van a figurar en la cartografía ya de 1507, Martin Walter Müller, que es un gran cartógrafo alemán, en su obra Cosmographie Introductions, así se denomina, dice que en el sexto clima, hacia el polo antártico, está situada la parte del globo que, habiendo sido descubierta por Américo Vespucio, puede ser llamada Tierra de Americus o América. Es la primera vez que un cartógrafo alemán en 1507 le da el nombre verdadero o el nombre actual a nuestro continente. La pregunta que más de uno se hará, ¿y cómo un cartógrafo alemán tuvo acceso a esta información tan secreta, tan velada, ¿no?, que tenían los españoles ahora, porque Vespucio trabajaba para ellos? Por la simple razón que el nuevo rey de España, a la muerte de los reyes católicos, va a ser un jovencito llamado Carlos, que fue Carlos I de España y al mismo tiempo el emperador Carlos V de Alemania. Era el hombre que reinaba sobre dos coronas diferentes. Era Carlos de Habsburgo, que en su momento fue el hombre más poderoso del mundo y que llegó a tener la jactancia de decir, en mis dominios jamás se pone el sol. Un poco exagerado, pero no estaba muy lejano de decir la verdad. Bueno, mis queridos amigos, rogando sepan disculpar las dificultades que seguimos teniendo, pero acá este genio que tengo al lado mío
que no hay que frotar la lámpara para que aparezca, llamado Ignacio Araujo, un joven de 21 años que es verdaderamente brillante. A mí me hace querer creer mucho de un futuro mejor del que estamos viviendo, porque tenemos una juventud que es verdaderamente fantástica. Contra viento y marea la siguen remando y vamos a llegar a buen puerto, como Colón también llegó. La próxima vez ya vamos a empezar a hablar de los ingleses, que eso es lo que creo que todos ustedes están esperando. Y vamos a empezar a hablar con un personaje muy curioso, un señor llamado Enrique VIII, que no tuvo mejor pasatiempo que coleccionar mujeres, esposas, y cuando las desechaba, a muchas de ellas le cortó la cabeza. Pero esa historia queda reservada para la próxima charla. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.